¿Siempre has soñado con dibujar bien y ser un gran artista? Inscríbete en mis cursos de dibujo online y haz realidad tus sueños. Los enlaces están en la descripción del video. ¡Gracias! Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo dibujar un lindo conejo utilizando lápices de grafito. Vamos a partir este dibujo principalmente con una línea que nos va a representar la base de este conejo. Entonces ahí tenemos que posicionar después, por ejemplo, las patas o la parte más inferior de su cuerpo. Entonces voy a empezar a darle forma, sobre todo aquí, por ejemplo, que es principalmente la parte de la espalda de nuestro conejo, el muslo, que es súper grande, o sea, tenemos que exagerar incluso un poquito su musculatura para que nos quede mejor, y la forma de la cabeza, que es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces vamos así, de a poquito, utilizando en este caso un lápiz B. No es tan necesario utilizar un lápiz, un H, un 2H, en este tipo de dibujos, porque principalmente es un trabajo que la textura del conejo no es tan lisa, es una textura un tanto rugosa, que obviamente es el pelaje, ¿cierto? Así que no es necesario trabajar con tanta limpieza. Aquí entonces borré, de hecho, un poquito la cabeza, la corrí casi medio centímetro más hacia la derecha, porque encontré que había quedado un poco ancha. Entonces ahí tenemos la zona del hombro, la espalda y abajo el vientre junto al muslo, que es básicamente la clásica representación que se hace de un conejo, de una liebre. Y ya tenemos su forma, dibujé las orejas, el ojo, y vamos a utilizar entonces el mismo lápiz B para comenzar a darle las primeras capas, que simplemente son como un poco de guía para lo que vamos a hacer posteriormente. Ya el boceto una vez realizado, procedemos a utilizar el Portamina 0,5 HB y empezamos a agregar la textura de este conejo. En este caso, la textura principalmente se compone de muchos trazos cortos, uno al lado del otro. Básicamente el pelaje de nuestro conejo, ¿cierto? Es una textura muy similar a, por ejemplo, cuando uno dibuja un gato. Pero en ese caso, el pelaje, por ejemplo, de los gatos es más alargado, ¿sí? Aquí en el conejo es como un poco más alocado el trazo del pelaje. Entonces, no es necesario que hagamos uno por uno los pelos, sino que agreguemos diferentes direcciones, que vayamos rellenando, obviamente, el conejo o su cuerpo y obviamente intentar conseguir un resultado bien rápido, porque imagínense, si empezamos a dibujar pelaje por pelaje va a ser pero una tarea infinita prácticamente. Entonces tenemos que saber también ir generalizando. Voy dibujando las orejas de a poquito. Excelente. Por eso que es tan fácil cuando uno ya hace el boceto, o sea, tienes el boceto bien hecho y el resto simplemente es ir rellenando, nada más que eso. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, voy jugando con varias direcciones. A eso me refería. O sea, no es necesario que trabajemos con tanto detalle. O sea, podemos ir generalizando, podemos ir abarcando grandes superficies de una forma más rápida, porque si no sería casi un trabajo ya más cercano al hiperrealismo, ¿cierto? Entonces, por aquí voy dibujando el muslo. ¿Ven? Ahí vamos mezclando líneas casi en vertical con líneas en diagonal y se va generando obviamente esa textura rugosa que les decía del conejo. En la imagen que estoy utilizando de referencia también se veían algunas partes un poquito más oscuras, que de hecho es lo que estoy haciendo ahora, que obviamente también corresponden al pelaje. Perfecto, aquí el muslo también es muy importante. El muslo no es que haya una línea divisoria entre el muslo y obviamente el cuerpo, sino que esa diferencia de partes simplemente se debe al cambio del pelaje, es decir, la dirección principalmente del pelaje cambia. Entonces tenemos que intentar hacer eso, o sea, no vamos a dibujar el muslo con una línea, ¿cierto? Para separarlo del cuerpo, sino que simplemente vamos a utilizar diferentes líneas de pelaje. Por ejemplo, justo arriba del muslo, las líneas son un poco más curvas y más cercanas a algo horizontal, mientras que en el muslo las líneas son mucho más verticales, ¿sí?
Si queda poquito. Ojo que este dibujo es pero perfecto para poder utilizar el portaminas, o sea, si utilizáramos otro lápiz tendríamos que sacar punta a cada rato. La verdad es que sí, porque son tan finos digamos, el pelaje del conejo, al igual que en el gato, que intentar hacerlo con un lápiz de grafito normal sería como una tarea como muy tediosa, muy lenta, porque obviamente la mina del lápiz de grafito se va gastando bien rápido y se va haciendo más ancha y más grande en su punta. Y obviamente necesitamos todo lo contrario, necesitamos que quede muy afilada. Entonces, claro, sería una tarea un poquito más lenta. Por aquí voy agregando el pelaje en la parte más de atrás, ¿cierto? Vamos oscureciendo. Quité un poquito de grafito que encontré que había agregado en exceso en el ojo. Vamos borrando algunas zonas que también queramos modificar. Podemos hacer eso en cualquier momento. Oscurecimos también las orejas. Todo de a poco, o sea, tiene que ser una cosita, digamos, lenta. No podemos empezar a oscurecer todas las partes del conejo desde un momento inicial, sino que tiene que ser de a poco. ¿Ya? Para las partes más oscuras ejercemos más presión con el portaminas y acercamos la punta de los dedos a la punta del portaminas. Y para menor presión todo lo contrario, tenemos que alejar la mano. Ven, entonces ya logramos un contraste interesante, ya logramos que se vean algunas partes más oscuras y obviamente favorece el resultado final. Por aquí estoy agregando un poquito de pasto y vegetación. Bueno, lo hice muy rápidamente. Vegetación circundante que rodea más básicamente al conejo, ¿sí? Podemos hacer un fondo bien hecho, es decir, detallado, con muchos elementos, quizás algunos arbustos, una roca o cosas similares, pero siento que es demasiado porque aquí vamos a dibujar un conejo, ¿sí? No vamos a dibujar un paisaje. Entonces vamos dibujando la hierba, ese tipo de cosas, el pasto, y de hecho podemos conseguir el efecto que intento representar aquí en este caso, que es ese efecto de degradez, en donde justo debajo del conejo se nota más claramente el pasto, la hierba, pero a medida que se va alejando hacia los lados, se va como perdiendo, se va esfumando, ¿ya? Es un efecto que siempre queda muy bien. Obviamente justo debajo del conejo tenemos que intentar agregar un poquito más de oscuridad, básicamente por la sombra que proyecta el conejo sobre el contorno en el cual está posicionado. Así que esas son cosas básicas de luz y sombra que a veces como que puede que a uno se le olvide, entonces siempre es bueno que lo tengan en cuenta. Podemos ir quitando algunas manchas de grafito que nos quedaron en el dibujo y así nos queda el resultado final, que es un dibujo súper interesante. Espero que les haya gustado y como siempre recuerden que en la descripción del video estarán los enlaces a mis distintas redes sociales en Twitter, Instagram, YouTube, obviamente Facebook, y también los enlaces a mis distintos cursos de dibujo artístico en la plataforma Udemy, totalmente recomendados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.